Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y en esta ocasión, al igual que en otras oportunidades, vamos a desarrollar algunos temas de la agenda de noticias. Inicialmente, en la agenda de temas hemos incorporado el primer punto, que tiene que ver con las investigaciones sobre el denominado caso del ex Banco Fácil, el lamentable deceso del ex interventor Carlos Colodro. Un tema que ha ido generando mucha polémica, ha ido desatando muchas opiniones, criterios sobre las circunstancias, el contexto en el que se ha presentado no solamente la situación difícil que ha desembocado posteriormente en la intervención del ex Banco Fácil, sino también sobre este suceso de muerte del ex interventor Carlos Colodro. Este es el primer punto de diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con la ley que modifica los plazos de preselección de postulantes al órgano judicial, que ha sido viabilizado a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y es oportuno mencionar cuáles serán sus alcances, aunque obviamente el tenor principal es que modifica los plazos para que pueda realizarse un proceso de preselección en el legislativo y entregar oportunamente al Tribunal Supremo Electoral las listas correspondientes para que sean habilitados los distintos candidatos y así llevar adelante las elecciones judiciales. Pero ahí también existen criterios diversos, adversos. Hay puntos de vista desde la oposición que afirman que en definitiva va a ser difícil, no va a haber elecciones judiciales, y por ello hay temor de que desde el oficialismo, desde el gobierno, se opte por algunos otros mecanismos para realizar designaciones directas. Este es el segundo punto de diálogo en Panamericana. Y el tercero tiene que ver con el rol del legislativo en temas de fiscalización, a propósito de lo que ha ido ocurriendo con algunas interpelaciones a ministros de Estado, con peticiones de informe escrito, peticiones de informe oral. Y ustedes conocen muy bien que varias autoridades del Ejecutivo estuvieron en el Legislativo en estos actos de fiscalización, que para algunos, por ejemplo, en el caso del ministro de Salud, produjo su impacto cuando ya en la mañana de ayer, por ejemplo, Jason Ausa fue cambiado como ministro del área, al igual que el ministro de Minería. Bueno, este es el tercer punto también de diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana se encuentran en los estudios de la emisora y vamos a dar cuenta que hemos realizado un sorteo previo junto con la participación directa de nuestros invitados especiales para establecer el orden de participación. Por ello le damos la bienvenida al investigador Carlos Bert. También está junto a nosotros el abogado constitucionalista Williams Vascope y finalmente el senador del Movimiento al Socialismo Rubén Gutiérrez. Junto a ellos vamos a desarrollar la agenda de diálogo en Panamericana. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación. Empezamos con usted, doctor Carlos Bert. ¿Qué mencionar frente a este primer punto que ha generado bastante polémica, muchas variables a evaluar? Adelante. Con mucho gusto, José Luis. Un cordial saludo a todo el equipo de Radio Panamericana
y por supuesto un respetuoso saludo en este sábado de la entrada del Gran Poder en La Paz a la enorme, gigantesca audiencia que tiene Radio Panamericana. Naturalmente un saludo también al senador Rubén Gutiérrez y al colega William Bascopé. Dos prevenciones respecto al tema del lamentable suceso del interventor del Banco Fácil, el licenciado Carlos Colodro. Primero, por seriedad profesional, hay que dejar dicho que al no conocer los cuadernos de la investigación, al no conocer el escenario de los hechos, de los sucesos, es muy poco lo que, repito, en términos de seriedad profesional se puede aportar. Naturalmente hay más bien dudas que las voy a sistematizar. Y la segunda prevención es que la muerte del licenciado Colodro es un hecho trágico que afecta en primer lugar a la familia, y hay que tener mucho respeto sobre esto. La familia ha pedido ya a la prensa y a los analistas como nosotros respetar la imagen del señor Colodro. Bien, con estas dos prevenciones, lo que voy a hacer, creo, para dejar planteadas unas dudas, es analizar inmediata y puntualmente los 6 argumentos utilizados por el ministro de Gobierno, con los que llegó a la conclusión prematura desde nuestro punto de vista de que Colodro se suicidó. Bien, estos 6 argumentos son los siguientes, seguidos de breves y rápidos comentarios. Argumento primero: según las cámaras, y especialmente según la Cámara 1, Colodro llegó solo al edificio donde funcionaba antes el Banco Fácil e ingresó solo al piso 15. La única persona con la que se encontró ya en el piso 15 fue con el guardia de este nivel. Bien, sobre esto, la primera duda. Se sabe ya que el banco utilizaba no solo el piso 15, utilizaba los pisos 14, 15 y 16. Pregunta: ¿existe una vía de acceso directo a la oficina de Colodro desde los otros 2 pisos o sin pasar por el área de visualización del guardia? Cabe también la posibilidad de negligencia del guardia, ¿no? Que fue al baño, que se puso a dormir, cualquier cosa. Nada de esto dijo el ministro en la conferencia de prensa. Queda esta posibilidad, esta duda. Segundo argumento: el ministro fue enfático afirmando que Colodro se arrojó del piso 15. Quienes nos informamos por las limitaciones señaladas en la primera prevención, quienes nos informamos a través de los medios de comunicación, sufrimos la decisión del ministro de no difundir las imágenes de la caída del ex interventor. Ignoramos si las imágenes, por tanto, si las imágenes mostradas incluyen toda la secuencia de hechos, no solo la caída, sino desde la aproximación de la víctima al espacio de lanzamiento y las maniobras para acceder al punto de salto al vacío, las que probablemente, casi con seguridad, quedaron registradas por la existencia de varias cámaras. En lo que técnicamente se llama el iter criminis, estos elementos son esenciales que se esclarezcan. 3. Dijo el ministro: no existen lesiones previas
y se basó en el informe de la autopsia legal. No obstante, el ministro aceptó que el cadáver fue encontrado sin un ojo y sin un testículo, pero además con severos traumatismos craneales en el cráneo, lesiones graves que se habrían producido al caer por el espacio de 1.5 metros, espacio por el cual se precipitó el cuerpo del señor Colodro al vacío. Esto quiere decir que Colodro no se lanzó al vacío por el frontis principal del edificio, sino por un pequeño espacio de 1.5 metros. Si esto es así, si el espacio por donde se lanzó es de apenas 1.5 metros, la efectividad de la afirmación de la no existencia de lesiones previas depende de la posición del cuerpo en la caída. Si cayó de cabeza, se explicarían las lesiones causadas en el cráneo. Podría entenderse también la pérdida del ojo, pero no la del testículo, porque no se lanzó desnudo, se lanzó con ropa interior y pantalón. Incluso podríamos pensar en que se desprenda el testículo, pero no que vuele. Tuvo que estar en el cuerpo. Pero resulta altamente improbable que, dada la estrechez del espacio de caída, 1.5 metros, es altamente improbable que el suicida se arroje cabeza. Porque si se arroja cabeza, se da contra la pared. Lo probable es que se lanzó parado. En esas condiciones, la pérdida del ojo es una duda, y sobre todo las lesiones en el cráneo. Así, nuevamente resulta esencial el estudio de la trayectoria de la caída y ahora de la posición del cuerpo en ella. Sin estos elementos exhaustivos, las conclusiones solo pueden ser parciales. 4. Colodro se encontraba solo en el piso 15, dijo el ministro. La veracidad de esta afirmación depende de completar el estudio con el análisis que mencionamos, de los pisos 14 y 16, y abarcando todas las cámaras, no solo la cámara 1. 5. La carta suscrita por Colodro. Ya sabemos que la carta no es una carta en 2 hojas o en una hoja sueltas. Se encuentran en la agenda, en la carpeta, en el cuaderno anillado, y al final está la carta manuscrita. Dice el ministro que el estudio grafológico demostró que esa carta fue escrita por Colodro. Por lo tanto, se suicidó. La pregunta es la siguiente: ¿con qué otros escritos de autoría de Colodro? Aquí una explicación para la audiencia. ¿Qué es un estudio grafológico? Técnicamente, se toma el documento que está en duda, su autenticidad, y se pide a la familia o algún archivo otro documento, pero anterior al que está en duda, para comparar los rasgos de la escritura. Ese es el estudio grafológico. El ministro no ha hablado de este elemento esencial en el estudio grafológico. Por lo tanto, podemos concluir que el estudio lo han hecho con los contenidos de las páginas anteriores de la agenda, pese a que, como la carta está dentro de la agenda, es toda la agenda la que está en duda. Eso dijeron, ¿no? Que la comparación fue hecha esa. Entonces, si esto es así, es un informe poco serio, que merece ser complementado con otros documentos.
queda también esta duda que es clave para la conclusión. Y 6, la depresión, que el señor Colodro padecía de depresión. ¿Qué arguyó el ministro? 3 declaraciones de 3 testigos. Una persona hablaba de que estaba preocupado, otra persona que estaba no se lo veía bien, y solo uno habla de depresión. Y el ministro concluye y dice, estaba deprimido, la carta la escribió él, esto es suicidio. Estaba solo en el piso 15, etcétera, etcétera. Confundiendo en este elemento lo que es la depresión de un fenómeno pasajero que puede ser la preocupación. Se entiende por depresión a una enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo y disminución de las funciones psíquicas y otros elementos más. En fin, como puede apreciarse, estos 6 puntos arguidos por el ministro arrojan dudas. Hay otros elementos que quisiera mencionarlos para cerrar. A ver, el informe del ministro no incluyó los siguientes elementos fácticos. 1. Colodro era un profesional exitoso. Llegó a ser gerente del Banco Central, que pocos llegan a ese cargo. Por tanto, percibía ingresos muy por encima de los profesionales medios. No ya de los ingresos medios de la sociedad, de los profesionales medios. 2, fue designado interventor del banco apenas un mes antes, con un sueldo semejante seguramente a la de un gerente de banco. Podríamos asumir dato esencial que debe ser esclarecido, con un ingreso fluctuante a los 30.000 bolivianos en el peor de los casos, para semejante cargo. Y recordemos que la intervención apenas comenzaba, un mes. Él fue posesionado el 24 de abril, 26 de abril, y se suicida el 27 de mayo, un mes. Y tercer elemento, Colodro tenía una relación con su esposa y su familia estable, que fue destacada por el propio ministro. Y estamos hablando del 27 de mayo, el Día de la Madre. Es decir, Colodro estuvo en el almuerzo probablemente departiendo con su esposa, con quien se llevaba bien, con sus hijos, y 4 o 5 horas después se está suicidando con este perfil profesional exitoso, un mes de trabajo. Miren, si es verdad lo que él dice en su supuesta carta, o quien la haya escrito, que lo engañaron, que le mintieron, que lo dejaron solo y lo mataron. Bueno, dejamos al lado lo de mataron. Si le engañaron, lo dejaron solo con un mes de trabajo, pues, renunciando se resolvía el problema. No necesitaba suicidarse. Bien, dejo ahí las dudas de los 6 argumentos del ministro y estos otros 3 elementos que no han sido esclarecidos todavía. Muchas gracias, doctor Carlos Bertio. Dice, doctor Vascopé, sobre este primer punto, ¿qué elementos pueden resaltar? Tendrían que resaltar no solamente es el caso del deceso, ¿no? También la situación que atravesaba en su momento el ex Banco Fácil. Sí, es cierto. José Luis, muy buenas tardes, amigos de Panamericana, del país entero que nos escuchan este sábado. Fuerte abrazo a toda la gente que está en este sábado sintonizándose. En lo siguiente, primero saludar a nuestro querido doctor Charlie Bert, gusto estar con él, y a nuestro senador del Movimiento al Socialismo, que es de los pocos valientes que tal vez aceptan debatir. Y nuevamente insisto, ojalá algún día tenga el valor el ministro Lima, o el ministro del Castillo, o este ciudadano que está de vocero, el ex NFRista Richter, puedan venir alguna vez a debatir con este ciudadano de a pie que hace tiempo les dice, vengan a debatir. Y se corren, ¿no?
nuevamente la invitación a estos ciudadanos que vengan a debatir, asumiendo la responsabilidad de altos ministros que son y voceros. Bueno, hecho esta amable introducción, puedo manifestar lo siguiente en el tema del Banco Fácil. A ver, más que despejar la conferencia del ministro, y muy apresurado, nos ha puesto más dudas. El informe supuesto pericial que han hecho de la caída, mostrando ciertos gráficos en esa conferencia de prensa, manifestando las razones del médico forense. Todos sabemos muy bien que ha sido politraumatismos y otras cosas más que han ocasionado la muerte. Ahora bien, todo esto trata de demostrar con algunas cámaras más que apuntaría a un suicidio. Muy bien. Suicidio o no suicidio, ¿ya? El resultado es trágico para su familia y su entorno más cercano. Y es impactante para todo el país por la forma y en el cargo que estaba. En el cargo importante de intervención de un banco que levantaba sospechas hace tiempo, y trágico por la forma muy dura que a nadie se le desea pueda dejar esta vida. Si fuese así la muerte del señor Colodro, las interrogantes son las siguientes. Él ha indicado en su carta que ha quedado solo. Y habiendo quedado solo, ¿a quién se refiere? ¿Quién le abandonó al señor Colodro? ¿A quién le interesaba abandonarlo al señor Colodro? ¿Y cuál era el apoyo que necesitaba el interventor Colodro? Y en realidad, si fuese así el caso, ¿quiénes son los beneficiados con el silenciamiento del señor Colodro y el abandono del señor Colodro? Esas cosas, ya más allá de las causas de la muerte, son las que tienen que investigarse. ¿Sí? Porque hay que tener respuestas a esto. Son un mes de haber asumido el cargo, y no puede ser que en un mes una persona vaya a deprimirse en 2-3 semanas. Y esto se arreglaba tranquilamente, como dijo el doctor Bert, renunciaba. ¿Por qué? Porque él no es accionista, ni es directivo, ni tiene su patrimonio comprometido en el Banco Fácil. Él tranquilamente tenía alguna situación y renunciaba y entraba otro. Se arreglaba de esta forma. Sin embargo, él compromete este trabajo a eliminar su existencia. Y en ese contexto llama la atención ya las siguientes interrogantes. Se dice, y es lo que han afirmado, el mismo actual mandatario en su gestión de ministro ha indicado en la prensa que él mismo observaba desde el 2020, antes del 2019, como ministro, el accionar del Banco Fácil, manifestando de que veía con preocupación en alguna reunión que tuvieron con Azoban, él en su condición de ministro, el actual presidente Arce Catacora, la queja de Azoban que indicaba que el Banco Fácil había subido sus tasas a depósito de plazo fijo de lo que es 4%, generalmente lo que se tiene en un depósito de plazo fijo, a 7 hasta 8% de interés. Y eso hacía que la liquidez en los otros bancos no tenga la solidez y se vayan más bien varios depositarios al Banco Fácil. El presidente actual ha manifestado esta situación. ¿Sí? Si esto es así desde el 2018-2019, ¿qué han hecho las autoridades de ese entonces, del gobierno de Evo Morales, del gobierno de Yanine Áñez y el gobierno de Arce Catacora para frenar esta situación? Porque ya era muy curioso que el Banco Fácil tenga una bonanza en comprar inmediatamente, o muestre la ostentación de su bonanza económica supuestamente en comprar varios activos. Tú vas a varios lugares del país, especialmente tú vas a Santa Cruz, José Luis, y vas a encontrarte que tienes el Banco Fácil en una cuadra y en la siguiente cuadra está el Banco Fácil. Y atrás de ese banco hay otro Banco Fácil. Vayan a ver el Palacio de Justicia de allá del Segundo Anillo y están 3 bancos fáciles tranquilamente a 300 metros a la redonda y infraestructuras grandes. Entonces, si ellos tenían esta posibilidad de hacer el aumento de su patrimonio,
a título o a confianza de que lo estaban haciendo. No hay que olvidarse, José Luis, que el año 1996 nace como fondo financiero, no como banco, lo que es fácil, ¿sí? El 2006 asume una capitalización, ¿sí? Se asocia con Santa Cruz Financial Group, una capitalización que le significa subir en su patrimonio de 15.2 millones a 862 millones en activos. Imagínate, de 15 millones a 862 millones. Hay una fuerte inyección para que esto ya tenga una característica de banco, ¿sí? Y se convierte entre las entidades financieras, entre las primeras 5, ¿no?, que tienen un patrimonio sólido del sistema financiero boliviano. ¿Ya? Ahora es intervenido el 2023 por su falta de liquidez, su capacidad de liquidez, y es intervenido porque obviamente los ahorristas empezaron a sacar sus ahorros ante la alarma de que el Banco Fácil no estaba contando con la liquidez suficiente como para cumplir con sus ahorristas o depositarios. Entonces, ocurre lo siguiente: si tienes un Banco Fácil que desde el 2006 tiene una capitalización, tiene una bonanza el 2014, 17, 18, 19, una ostentación de patrimonio, ¿qué sucede el 2023? Y peor se ahonda cuando el interventor, ¿no?, muestra que ha habido una mala administración, develando que había créditos coludidos en el cual se daba a gente inclusive que no cumplía los requisitos para llevar adelante un desembolso de millones de bolivianos, ¿sí? Y se beneficiaban, inclusive allegados a ejecutivos, y ahí uno se va dando cuenta que había algo muy oscuro. Entonces, si había todo esto y el interventor fue sacando a la luz en ese mes, la pregunta es, ¿acaso no se dieron cuenta los del Poder Ejecutivo mediante la ASFI durante todo este tiempo lo que sucedía? Si el interventor fue develando algunas cosas en el poco tiempo que estaba, me pregunto, ¿qué hacía el 2017, el 18, el 19 el gobierno de Evo Morales? Me pregunto qué hacía el presidente Arce Catacora si él mismo sabía, y le dijeron los de Asoban cuando era ministro, que los intereses en depósito de plazo fijo eran mucho más altos que los otros bancos. Entonces, más allá de la muerte del señor Colodro, creo que hay varias interrogantes, hay varios que han incumplido sus obligaciones de funcionarios públicos, y acá hay que ver algo de fondo, José Luis. La forma como muere el señor Colodro, todo apunta a que no es muy creíble lo que ha dicho el ministro de gobierno. Hace tiempo ya se sospechaba de las cosas oscuras que puedan estar pasando en este país, y la complicidad del poder político, sea de izquierda o de derecha, la irresponsabilidad de nuestros políticos de no poner un alto al alto grado de descomposición y corrupción a la cual hemos llegado. Y cuando, José Luis, reitero siempre lo que digo, cuando tú permites y abres tu casa a gente insana, a gente malviviente, y les invitas a sentarte en tu mesa y a compartir en un plato de comida y a tomar un café y a conversar o a beneficiarte con esa gente de mal vivir en tu casa, más tarde ellos no van a querer salir, José Luis. En este país la corrupción ha sido tan profunda de nuestros políticos que posiblemente haya algo muy oscuro dentro del Banco Fácil, y esta muerte del señor Colodro más que todo sea un mensaje al gobierno, porque su irresponsabilidad de no mantener la seguridad y evitar tener la participación de cosas oscuras en el MAS, aparte de su corrupción en la función pública, el tema del narcotráfico, el tema de trata y tráfico de personas que se han ahondado en nuestro país, hace que sospechemos obviamente que del gobierno se le ha escapado de las manos la operación de supuestamente cosas
oscuras o mafias oscuras en este país. Y al momento de querer tú controlar ya siendo gobierno, estos ya no van a querer ser controlados. Y te están mandando un mensaje con la muerte de tu interventor. ¿Quién es el culpable de esto? Obviamente quienes hemos elegido a gobernantes. Hay algo muy oscuro dentro del Banco Fácil que no se está aclarando. ¿De dónde ha obtenido tanto el patrimonio? ¿A qué se han atenido a comprar tantos bienes inmuebles desmedidamente, tantas agencias? ¿Qué no ha hecho la ASFI ahí? ¿A qué se debe el dar esos créditos a simple firma, a inclusive a una persona de 19 años sin solidez económica? ¿Quién está detrás de esto? Empresarios, gente metida en el mundo financiero, y estos empresarios, ¿a padrinaje de qué poder político están metidos ahí adentro? Estaban tan confiados que la ASFI no les iba a intervenir, y la ASFI no decía nada. Claro, la ASFI solamente interviene cuando los ahorristas presionan, la prensa presiona, y recién intervienen. En eso hay que ser muy honestos. Por eso he manifestado, lamentablemente los gobiernos irresponsables de Evo Morales, populistas, han abierto la puerta, no sabemos a qué fuerzas oscuras, y esta es la corrupción que se está viviendo. José Luis, cuando tú dejas entrar y permites que en un sistema financiero estén circulando el dinero que no sabes muy bien su procedencia porque estás dando a vista y paciencia sin requisitos préstamos y no te dicen nada la entidad estatal, es porque hay algo oscuro ahí, pues. No están cumpliendo su deber los de la ASFI, o el Poder Ejecutivo ha dejado pasar porque hay una protección política, y aquellos que están de alguna forma haciendo circular este dinero oscuro están muy confiados que ese poder financiero les va a beneficiar porque el poder político les está socapando. Entonces estamos hablando de algo que siempre hace tiempo se ha dicho. Aquí posiblemente se esté hablando de un lavado de dinero oscuro que no sabemos su procedencia. Y a esto, para lo llovido más mojado, lo que pasó con el BOA, con esa media tonelada de cocaína en España, en una institución estatal, ya te pone a pensar muchas cosas. ¿Quién es el culpable de esto? Las autoridades que no han puesto un alto. Por eso te digo, tú como padre de familia, abres la puerta, invitas a gente malviviente a tu casa, no esperes pues que te vayan a respetar las reglas de tu hogar. Y el día que tú les digas, salgan de mi casa, te van a apuntar con un revólver y te van a decir, no me salgo. Y parece que ese es el mensaje que han hecho con el señor Colodro, eliminándolo. Nadie se más o menos se traga esa conferencia de prensa donde quieren hacer ver que esto ha sido un suicidio. Hay muchas interrogantes que tal vez en mi segunda parte voy a compartir con ustedes, pero creo que acá los irresponsables son nuestros políticos que han dejado entrar algo oscuro y han caído otros en esto, dándose esos créditos, y se está corrompiendo la sociedad entera cuando no les ponemos límites. Perfectamente, muchas gracias al doctor Bascopé. Le damos la palabra ahora al senador Rubén Gutiérrez para que pueda hacer referencia a este primer punto del programa. Adelante, senador. Bien, muchas gracias, José Luis, amigos de Panamericana. En principio quiero expresar un saludo cordial al doctor Carlos Port, de la misma forma al doctor William Bascopé, en esta oportunidad con quienes vamos a compartir estos minutos o estas horas que nos queda en diálogo en Panamericana. De la misma forma expresar un saludo muy cordial también, tomando en cuenta de que este día sábado es un día muy importante para los paseños y por qué no decir también para la bolivianidad. Entonces en ese contexto pues expresamos nuestras felicitaciones. Bueno, ingresando ya en materia, José Luis, amigos de Panamericana, nosotros consideramos de que el primer tema con relación al caso del ex Banco Fácil y sus consecuencias, el lamentable deceso de Carlos Colodro, y seguramente se va a venir muchos otros hechos o actividades como consecuencias de la intervención, debemos dejar claramente establecido que aquí hay un hecho incontrastable, hay una verdad incontrastable. Malos manejos, prácticas irregulares que han causado la quiebra
del Banco Fácil, ahora intervenido. ¿Por qué decimos esto? Porque en fecha 26 de abril de la presente gestión 2023 se procede con la intervención del Banco Fácil por parte de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, la ASFI, cumpliendo la normativa aplicable en este caso, como es la Ley de Servicios Financieros, la Ley 393, en cuyo artículo 511 claramente dice que por incumplimiento en el pago de obligaciones líquidas exigibles contraídas con sus clientes financieros depositantes, es posible aplicar esta causal de intervención. En ese sentido, ese era el momento en el que se estaba destapando, como se dice coloquialmente, la caja de Pandora. Claro que se afectó intereses de grupos empresariales, de grupos de poder económico que se habían apropiado de una entidad financiera como es el ex Banco Fácil, ahora intervenida, para apropiarse los recursos que son dineros de ahorristas, de prestatarios que han confiado en este banco. Y claro está, ¿por qué ha quebrado el banco? ¿Por qué ha sido intervenido? Más allá de la formalidad legal, jurídica que establece la Ley de Servicios Financieros, para que entienda la gente, es que existían aún más prácticas irregulares, existían delitos financieros, inclusive, como se dijo anteriormente, existen aún más serios indicios de legitimación de ganancias ilícitas o lo que es el lavado de dinero. Entonces, un grupo de poder económico se hace del Banco Fácil para destinar a fines y objetivos particulares, hasta inclusive ilegales, de los dineros de los ahorristas, de los dineros de los clientes de este Banco Fácil. Y claro está, había la necesidad imperiosa de intervenir, porque lo primero que se tenía que hacer es proteger el dinero y los ahorros de aquellos que han confiado, de esas personas que han confiado en calidad de clientes del Banco Fácil. Se habla de más de 1 millón de clientes que tenía en todo el sistema financiero nacional. Es el 4º banco en el ranking del sistema financiero. Entonces, no es menor la situación. Y obviamente no solo son los clientes, los prestatarios, también están obviamente la situación de los trabajadores y de las trabajadoras que prestan sus servicios en esta entidad ahora intervenida. Estamos hablando más de 4.000 trabajadores. Y claro está, para destacar también un dato importante con relación a la intervención del Banco Fácil, mientras se apropiaban, se cometían estas prácticas irregulares, delitos financieros. Por ejemplo, uno de los delitos que más se ha comentado en estos días, y claro está, es una calificación provisional por parte del Ministerio Público, que ya ha iniciado la investigación, tiene que ver con lo que se comentó anteriormente, con el uso indebido de influencias para otorgar créditos. Porque no es posible actuar como nosotros conocemos en el ámbito procesal o jurídico popular. No puede ser pues juez y parte, porque hay personas naturales y jurídicas vinculadas a la entidad, que por cierto hay límites legales, y cuando se infringe estos límites legales, límites normativos, obviamente estamos en un tipo penal que debe ser investigado. Entonces, créditos otorgados sin respaldos. Porque cuando nosotros vamos, José Luis, a una entidad financiera, a mí me ha pasado, tocamos la puerta de una entidad financiera, de un banco, de una entidad financiera, lo primero que tienes que demostrar es tus ingresos y tu capacidad de pago. Además de que tienes que acreditar tu familia, tus hijos, es como pasar por un escáner, porque tienes que respaldar la devolución de los créditos materialmente, con garantías personales, garantías hipotecarias. Pero aquí
Sencillamente se otorgaron créditos sin ni siquiera contar con garantías hipotecarias, garantías personales, garantías reales. Así que hay malos manejos, prácticas irregulares, delitos financieros, legitimación de ganancias ilícitas. Por eso se dice de que al interior del Banco Fácil ahora intervenido, obviamente se han cometido hasta delitos de estafa agravada, porque la gente llora. Aquellos que han confiado no pueden recuperar. Y claro está, ahí estaba realizando un trabajo el señor Carlos Colodro, develando muchas irregularidades, y bueno, ahí sucede el lamentable fallecimiento. Digo fallecimiento porque, por el respeto mismo también a la familia, la muerte de una persona siempre nos debe causar preocupación, consternación en una situación tan delicada como hemos vivido en estas últimas semanas. Nosotros dejamos la investigación penal que recién está empezando. Consideramos que no se ha cerrado el caso. Aún sigue investigándose sobre la muerte en particular del señor Carlos Colodro. Pero también hay que informar a la población boliviana, José Luis y amigos de Panamericana, que se estaba realizando muchos comentarios, conjeturas, presunciones con relación a la muerte del señor Carlos Colodro. Hemos perdido el mínimo respeto, el derecho a la vida, a la familia, el honor. Por eso es que la policía boliviana, la fiscalía, que están a cargo de la investigación penal, a la cabeza obviamente de la máxima autoridad, en este caso el ministro de Gobierno, el ministro del Castillo, ha tenido que informar. Yo digo, no es lo definitivo, es una información preliminar que por lo menos para nosotros es el resultado de pruebas periciales, pruebas documentales, pruebas testificales, pruebas psicológicas, y claro está, se ha dado ya un primer resultado y esto debe continuar, despejando toda duda. Y claro está, la investigación penal, José Luis, tiene un plazo de hasta 6, inclusive se puede incrementar el plazo, se puede ampliar el plazo, entonces seguirá su curso. Lo que nosotros no queremos es que se tomen su tiempo los 6 meses, no. Si resuelven mejor en un par de semanas, en un mes dentro del plazo, cuanto más antes hay que resolver y generar certeza y confianza. Lo más importante en el sistema económico, en el sistema financiero, en el sistema productivo fundamentalmente es la confianza. Ese es el elemento importante para que podamos seguir dinamizando la actividad económica que nos interesa tanto. En ese sentido, ahí están las causas, hemos explicado, sobre el fallecimiento del señor Carlos Colodro, pero fundamentalmente se tiene que investigar cómo es que ha sido desviado estos dineros, dónde han ido a parar. Hay una lista preliminar que nos hemos enterado por los medios de comunicación. Nosotros vamos a pedir una información documentada oficial de esas listas que la población ya conoce. Son como 50 personas, 50 empresarios, entre comillas, que se han beneficiado de estos dineros de los depositantes, de los ahorristas que ahora exige. Para ir cerrando la idea, esto no puede quedar ahí. Nosotros saludamos al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, saludamos también a la ASFI, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, que rápidamente, aunque tomó su tiempo, está claro, ya nombró a un nuevo interventor y claro, creo que el nuevo interventor ya ha tomado las cosas como se debe tomar en un caso de intervención. Primero está proteger ante todo los dineros de los ahorristas, pero ha comprometido. 4.000 trabajadores están exigiendo sus sueldos, salarios devengados, y creo que la primera respuesta que debe dar, y así lo dijo, es que se debe honrar con sus sueldos y salarios a los trabajadores, a los ex trabajadores, sus beneficios sociales que tienen que ver con indemnizaciones, desahucios, bueno, eso en el marco de la normativa. En segundo lugar, obviamente tiene que continuar recuperando estos dineros, hay que monetizar estos bienes y como decía nuestros colegas panelistas, yo creo que hay que poner reglas claras en un Estado, en una sociedad, y ahí obviamente nosotros vamos a ser celosos, guardianes con nuestra actividad de fiscalización para que se pueda
sentar un precedente y que definitivamente de aquí en adelante no pase esto, porque en este siglo, al menos que yo recuerde, en este siglo, esta es una de las quiebras que más nos ha llamado la atención. Y para cerrar esta parte, es la pregunta, ¿no? Cierto, nos dicen en los medios de comunicación, nos llaman por teléfono, ¿qué pasó si entre el 2019 se tenía estos indicios? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo en el 2020? ¿Y qué se hizo los meses anteriores? 2009, imagínense, periodo electoral, crisis política, ruptura institucional y tantas cosas. O sea, intervenir no se podía ese momento, ¿no? 2020, bueno, la pandemia, dejamos a la señora Yanine Áñez, que estaba en el poder, y bueno, nosotros cuando asumimos el año 2020, octubre de 2020, las primeras tareas importantes ha sido, primero, proteger la salud, el tema de las vacunas, devolverle el derecho a la educación, reconstruir la economía. Bueno, ese era lo más importante, pero claro está, ¿no? Claro está, el tema de la intervención ya es una realidad y nosotros, ante todo, siempre vamos a instar a la protección de los mínimos elementales, los derechos de la gente, de los trabajadores y extrabajadores, quienes han sido damnificados, son víctimas de esta estafa piramidal, de esta estafa millonaria. Y por cierto, nosotros queremos decir a la policía boliviana, a la fiscalía, al equipo de fiscales, citen, convoquen, notifiquen en calidad de testigos, sindicados, a aquellos que están en esa lista de 50 personas, yo digo, malos empresarios. No quiero adelantar, no soy la autoridad judicial, menos la autoridad fiscal para calificar, pero dejamos en manos de la justicia boliviana para que se pueda esclarecer y llegar a una investigación profunda sobre este caso. Perfectamente, muchas gracias, senador Rubén Gutiérrez. Quisiéramos hacer una nueva ronda, solo y exclusivamente para completar este primer punto, pero por la forma, por el curso que está tomando el programa, vamos a incorporar el segundo punto a esta ronda, pero pueden realizar también sus puntualizaciones sobre el primer punto. Por favor, este segundo punto que tiene que ver con la ley que modifica plazos para la preselección de postulantes al órgano judicial. Ya el tema de las judiciales, la crisis judicial, en este segundo punto, pero completando algunos elementos del primer punto. Doctor Carlos Bert. Deseo expresar mi coincidencia con el senador Gutiérrez cuando afirma que la investigación no está cerrada. Por lo tanto, el informe prestado por el ministro del Interior es provisional y, como he demostrado en mi primera intervención, es prematuro. Hay que asumir que esta investigación no está concluida y que si no se esclarecen los diferentes temas que he planteado, la posición del ministro, que debe ser entendida como posición del gobierno de Arce Catacora, deja de tener certeza en la medida en que queden las dudas. Definitivamente, por todo lo que he mencionado, la probabilidad del suicidio tiende a desaparecer, pero hay que esperar otros actuados. De manera que en esta segunda intervención solo voy a mencionar 4 temas pendientes que deben ser esclarecidos en las investigaciones y apoyar una propuesta que ha salido de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Temas pendientes. 1. Si el ministro y el gobierno afirman que se ha suicidado el señor Colodro y que la carta es legítima, entonces están obligados a investigar quiénes abandonaron a Colodro, quiénes después de designarlo, ofrecerle todo el apoyo, etcétera, etcétera, lo abandonaron y de una manera tan brutal que le generaron en menos de un mes una depresión tan fuerte que se suicidó. O sea, esto no puede quedarse en la simple afirmación del ministro. Segundo tema pendiente. ¿Dónde está y qué contiene la mochila de Colodro?
en las imágenes difundidas, reitero, el señor Colodro llega al edificio e ingresa al piso 15 cargando una mochila. El ministro no ha dicho absolutamente nada de esta mochila. ¿Dónde está ella y qué contiene o qué contenía al menos? Porque probablemente ha desaparecido lo que existía al interior de la mochila. Estos son elementos esenciales de la investigación. 3. El informe del estudio de rastros de sangre en el trayecto de caída. Recordemos, el ministro ha dicho que no hay lesiones previas, pero que las lesiones que muestra el cadáver se produjeron en la caída porque, tratándose de 1.5 metros, al caer se fue golpeando de pared a pared. Bueno, ahí perdió el ojo y perdió el testículo según el ministro. Bueno, en esos actos tuvo que dejar huellas de sangre en todo el trayecto, porque son lesiones mayores. Perder un ojo, eso implica perder una cantidad importante de sangre. ¿Por qué no ha hecho la policía el informe, el estudio de estos rastros con luminol y otros elementos? Recién se ha hecho el estudio ayer. Y nos dicen que el informe va a salir en 5 días. Estos informes no necesitan esperar 5 días, ya que la reacción físico-química de los rastros de sangre es inmediata cuando se aplica el luminol y otros componentes. ¿Por qué hay que esperar 5 días? ¿Qué van a hacer con ese informe? Las dudas acto tras acto van creciendo. Y 4, a manera incluso de denuncia. Los ahorristas parecen no tener ya problema. Han sido transferidos a otros bancos con el respaldo del Banco Central. Ya no hay problema. Por eso es que el sistema financiero no se ha desestabilizado. Pregunta, ¿y los 1.200 millones de dólares de los ahorros de los trabajadores? ¿Qué va a pasar con esos 1.200 millones? ¿Qué está haciendo la gestora pública para recuperar esos 1.200 millones? ¿Qué va a suceder con las AFPs que fueron los responsables de esas operaciones en el Banco Fácil? O sea, van a proteger también a la gestora pública. Son 1.200 millones de dólares. ¿Qué está haciendo la gestora pública? Este es un tema muy delicado. Tiene que ver con el futuro de la gestora pública y del sistema integral de pensiones. Con todo lo expresado al principio y con estos 4 elementos que los dejo planteados, creo que es absolutamente viable la propuesta salida en la Asamblea Legislativa Plurinacional, no sé exactamente de quién, de organizar una comisión investigadora independiente, integrada por el FBI o cualquier otra policía prestigiosa y seria, porque el FBI puede tener algunas susceptibilidades políticas, pero por ejemplo la Scotland Yard tiene el mismo nivel o mayor que el FBI, o la policía francesa, o en fin, la policía alemana. Una comisión independiente, porque los asambleístas, aquí está un senador con nosotros, no disponen de medios y recursos para conducir una investigación que es técnico-científica 100%. Son criterios políticos los que se manejan en la Asamblea. Creo que esa es una buena propuesta, tiene antecedentes en la historia política del país. Se han organizado comisiones, para mencionar solo uno,
cuando se produjeron los hechos, la muerte del líder falangista Unzaga de la Vega, organizaron una comisión encabezada por el FBI para hacer la investigación. Bien, con eso cierro el punto 1 y sobre el punto 2 solo quiero mencionar lo siguiente. La ley que se ha aprobado en el Senado solo hace tres cosas, más bien. Reduce la postulación y la etapa de la postulación y preselección, reduce su plazo de 80 a 70 días para calificar y escoger a un total de 96 candidatos para los 4 órganos que van a ser sometidos a elecciones. La segunda modificación, que el plazo para la organización y realización de la votación popular, de la etapa de la votación a cargo del Tribunal Electoral, baja de 150 a 120 días, es decir, de 5 meses a 4 meses. Ahorran un mes. Y en la disposición adicional segunda, disminuyen el plazo para la posesión de los electos, reducen hasta 30 días después de conocidos los resultados oficiales. Con estos 3 elementos debemos recordar que según la ley del régimen electoral y sus modificaciones, el Tribunal Supremo Electoral emite la convocatoria 25 días después de la convocatoria a la postulación y preselección. Proceso que se ha paralizado por la acción de inconstitucionalidad planteada ante el tribunal y que inexplicablemente la Comisión de Admisión ha decidido paralizar el proceso. Es decir, que el Tribunal Supremo Electoral no tuvo tiempo para emitir la convocatoria, porque se paralizó el proceso. Bien, con estos elementos voy a hacer una proyección rapidísima. Lo primero que debe suceder es que se levante la paralización, que el Tribunal Constitucional emita su fallo. Y vamos a suponer que el fallo viabiliza y continúa el proceso, destraba el proceso. Supongamos que el Tribunal Constitucional emite la sentencia la próxima semana, así de rápido. El 13 de junio, estamos a 4, hoy día es 4 de junio. El 13 de junio. Lo que sería un récord para el Tribunal Constitucional. Pero supongamos eso. La convocatoria del Tribunal Supremo Electoral no podría salir, suponiendo que no se han cumplido los 25 días, porque si no hubiera emitido ya la convocatoria. Supongamos que emite el Tribunal Supremo el 19 de junio. O sea, estamos siendo súper eficientes. Apenas 6 días después de la sentencia. Los preseleccionados en marchas maratónicas serían conocidos el 1 de agosto, porque son 70 días y habrían transcurrido como 20. 60 son. Perdón, 60. Han bajado a 60. Diputados ya han bajado a 60. Ah, sí. Muy bien. Sí. Eso les permite ahorrar un mes más. Sí. Bien. Si el 1 de agosto se conocen ya los preseleccionados, las elecciones judiciales que se deben realizar en 120 días, se estarían realizando el 5 o 12 de noviembre. Y los resultados finales, nuevamente un gran nivel de eficiencia, el 15 o el 22 de noviembre.
Es decir, solo estamos dando 10 días, ¿no? Si el 5 es las elecciones, el 15. Si el 12, el 22. Por lo tanto, la posesión sería la segunda mitad de diciembre, al borde del desastre, porque estos magistrados deben ser posesionados antes de que termine el último día del mandato de los que están cesando, y eso es la segunda mitad de diciembre. Conclusión: si el Tribunal Constitucional tarda un mes más, prácticamente está inviabilizada la elección judicial. Tenemos que estar atentos a lo que decida el Tribunal Constitucional y cuándo decide. Vamos a ver en los siguientes puntos más o menos qué está pasando con la correlación de fuerzas interna en la Asamblea, porque, y termino con esto, para que el 1 de agosto o la segunda mitad de julio la Asamblea termine la etapa de la preselección, necesita los 2/3 de votos. Y a no ser que la oposición repita lo que ha sucedido en la interpelación al ministro Lima o en la ley del oro, si es que cohesionan sus filas, el MAS ni siquiera juntas las dos fracciones tiene 2/3. La situación es muy incierta. Termino ahí. Muy bien, muchas gracias, doctor Carlos Bertió. Dice el doctor Vascopé, sus puntualizaciones del primer punto y también abordando este segundo que tiene que ver con el tema de las judiciales. Sí, gracias, José Luis. Creo que el primer punto es el que ha marcado la agenda de esta semana y al cual tenemos que subrayar algunos puntos. El tema del señor Colodro y lo que está pasando con el Banco Fácil. Yo había esbozado una hipótesis, ¿no? Al principio, que creo que se va haciendo mucho más evidente lo que ha sucedido. Es responsabilidad de los gobiernos anteriores de no haber fiscalizado lo que ha sido el Banco Fácil y el actual gobierno. Se ha insistido bastante en que este tema de no la intervención oportuna de la ASFI, obviamente tiene que asumir su responsabilidad del actual gobierno, porque tenían desde el 2020 a finales de ese año la posibilidad de ser gobierno, tienen la posibilidad de gobierno y tenían todo el 2021 y 2022 para poder haber visto el movimiento que ha pasado. De esto, de si fue suicidio o lo asesinaron, lo que llama la atención obviamente es la prematura y apresurada conferencia de prensa del ministro, y que acá viene una interrogante. La cámara principal que estaba enfocando el pasillo, extrañamente no se tiene esas imágenes. No se tienen esas imágenes, extrañamente, y en una donde ingresa supuestamente al edificio tampoco se tiene la hora, cuando esas cámaras realmente marcan la hora, ¿sí? Y esto hace pensar pues varias hipótesis, ¿no? Hace muchas interrogantes y pretender sentenciar solamente a las 48 horas que ha pasado todo esto, indicando que es suicidio, no es muy responsable. Y no es muy responsable en esta magnitud de caso, porque quien debería haber salido por lo menos a disipar estas cosas es alguien llamado por ley. Y ese alguien llamado por ley era el fiscal general. Yo no sé qué hace el ministro de Gobierno llevando adelante apresurado una conferencia de prensa tratando de decir que esto era suicidio. ¿Dónde está nuestro fiscal general con este tema? ¿Por qué no ha salido el fiscal general, el doctor Lanchipa, o por lo menos uno de los fiscales de distrito que correspondía a Santa Cruz, el dar cobertura a este punto? Pero sale solamente el ministro de Gobierno con el equipo de investigadores supuestamente y la policía, pero nos han confundido más aún. Ahora bien, yo había indicado, señores, posiblemente esto sea una advertencia al poder político por parte de quien estaba interesado a que el señor Colodro quede solo y desaparezca y sea eliminado. Y manifesté, señores, cuando son irresponsables nuestros políticos y se empiezan a coludir, empiezan a estrecharse la mano con cosas oscuras, esto empieza a acabar así. Cuando tú permites que entre algo que deberías controlar y ponerle límites y luchar contra esas cosas oscuras,
y permites que estén dentro tu gobierno y en la sociedad, pues lo primero que va a hacer esto es corromper en el sistema. ¿Cómo se lava el dinero en otros países? A ver, veamos. Tú tienes varios estados, las Islas Caimán, las Islas Canarias, que son paraísos fiscales, ¿no? Nadie le pregunta de dónde tiene usted su dinero, José Luis. Puede llamar 1 millón, 2 millones, 50 millones de dólares y usted pone, porque esos estados viven en ese sistema, sí, se benefician, pero son esos estados, que obviamente también pueden ser observados, todo, pero en un país como el nuestro hay pues normas y reglas para evitar este lavado de dinero. Lo más apetecido para los dineros oscuros, como es el narcotráfico, tráfico de personas, el contrabando de armas y demás cosas, lo más apetecido para cualquiera de estos ilícitos es ser lavado en una entidad financiera, que circule en esa entidad financiera y que se vaya lavando de alguna forma con los ahorros que tienen de otras personas y va circulando. Pero para evitar eso tienes un Estado, tienes un gobierno, tienes una autoridad como es la ASFI. ¿Y acaso realmente podía estar sucediendo esto? Porque tienen que aclararnos el gobierno de Evo Morales y la ASFI, los directores de esa época, que nos digan qué ha pasado con esto. Y también actualmente, el actual director, por lo menos por un poco de responsabilidad, el presidente Arce Catacora debería haberlo destituido ya al director de la ASFI, mínimamente, para mostrar un poco de transparencia en la intervención, ¿sí? Ahora bien, no pretendan la gente del movimiento al socialismo y el gobierno sacar un rédito político apuntando al empresario boliviano y al empresario cruceño. Señores, su responsabilidad siendo gobierno es de ustedes primero, porque son ustedes los que tienen el poder político para fiscalizar esto, y si han permitido que entre cosas oscuras, pues asuman su responsabilidad, porque entra esto oscuro, empieza a lavarse y obviamente, como es una entidad financiera, van a estar los créditos ahí. Ahí puede explicarse por qué con tanta facilidad hay ciertos créditos que sin requisitos algunos iban siendo desembolsados. ¿Acaso no había un control de la autoridad de fiscalización? ¿Acaso los directores y gerentes altos ejecutivos del Banco Fácil sabían algo y se hacían esto a confianza de qué? Porque tenían inyecciones de otros dineros, estaban confiados en eso, o tenían la protección política de alguien? Porque ya entra este dinero, digamos así, y obviamente tú vas a empezar a corromper no solamente el sistema político, porque permites que el poder político se haga de la vista gorda y no fiscalice, pero también el sistema empresarial empieza a corromperse por el sistema financiero y esto empieza a llegar a la sociedad. Estoy explicando que cuando alguien, una autoridad, empieza a arrodillarse a dineros oscuros, las consecuencias vienen después para la sociedad. No se olviden, señores, lo que ha sufrido Colombia en los años 80 y 90 con Pablo Escobar, que no le temblaba la mano mandar a matar a un ministro si era por sus intereses, o hacer volar un avión si corría peligro algo de sus negocios de Pablo Escobar o su libertad. Entonces no es nomás que porque es campaña, que porque necesitan recursos, es hacerse la vista gorda con cosas que son oscuras, porque las consecuencias las vamos a pagar nosotros los ciudadanos. En este caso, imagínense si realmente no fue suicidio, y la hipótesis que estoy manejando, y mucha gente, esta es una advertencia al gobierno. O sea, pongo la ASFI, corto dineros que pueden estar coludidos con otras cosas oscuras, no, pero los que están ahí comprometidos, eliminan al interventor. Imagínense, el otro extremo que estoy manifestando ya sería muy duro, porque entonces, ¿en manos de quién estamos? Estos dineros oscuros, ¿hasta dónde han penetrado? ¿Y quiénes eran los responsables? Por eso es que me parece muy irresponsable de la gente del movimiento al socialismo, de sus jerarcas del movimiento al socialismo, estar queriendo apuntar al empresariado, especialmente cruceño, queriendo descalificarlos. He visto en el canal estatal de la manera más irresponsable, ya apuntando y tejiendo hipótesis de que son los empresarios cruceños los que están metidos en esto, olvidándose la responsabilidad de su gobierno de Evo Morales y olvidándose su responsabilidad del actual gobierno.
Y si tiene alguna responsabilidad, seguramente en su momento la presidenta Yanine Áñez lo dirá. Pero se tenía años para parar esto. Señores, si hay una crisis en este país, no solamente económica, es una crisis de carácter moral y de principios. Todo ya es la corrupción obscena que se ha hecho común gracias, lamentablemente, a tolerar por parte de los políticos de no frenar esto. Y con esto, por ejemplo, esperar que un ministro de Medio Ambiente haya recaudado 20 millones en coimas, un sujeto que lo máximo que creo que tenía en su vida era ser un dirigente sindical y que, aprovechándose de sus bases, entra de ministro y tiene 20 millones. Yo me pregunto, ¿qué dirá la gente de a pie que se gana todos los días allá afuera? Su día a día, el minibusero, el taxista, la señora que vende comida, o el profesional que se alquila un espacio, un auditor, un ingeniero, un abogado, y tiene que ganarse todos los días. Pero claro, el político entra y se hace la mar, ¿no? Y después te enteras que estos políticos están allá adentro, aparte de que se recaudan en coimas, ves que incumplen sus deberes y no vigilan el sistema financiero, y ves que un banco no cumple con sus ahorristas. ¿De quién es pues la obligación? ¿Del que se está pidiendo plata de préstamo a facilidades? No, es pues justamente de quienes están en gobierno y sus altos ejecutivos. Alguien ha permitido que la corrupción se normalice y eso no está bien. La gente del gobierno tiene que asumir su responsabilidad de manera hidalga, y por lo menos en esta situación deberían haberle destituido al señor de la ASFI, mínimamente. Y si querían dar una conferencia de prensa responsable, el ministro de gobierno por lo menos debería haberlo hecho con el fiscal general. ¿Cuál es el apresuramiento de querer maquillar todo esto? Y esto es una pregunta que yo le hago en este momento a la gente del legislativo. Tienen una pugna interna entre arcistas y evistas, pero su pugna interna no nos las pueden pasar a nosotros los ciudadanos cuando saben muy bien que hay algo muy oscuro en el Banco Fácil. Hay cosas tan oscuras que han permitido que este señor o se suicide o lo hayan eliminado. Y cuando después se bajen de aquí un tiempo, un senador, un legislador, un ministro, se van a dar cuenta y se van a empezar a arrepentir dónde han permitido ustedes avanzar la corrupción. Desde el momento en que le dicen, le meteremos nomás, es derecho humano reelegirnos. Esas son las consecuencias que podemos vivir a futuro. No se olviden lo que Colombia ha sufrido. No se olviden lo que un hombre con harto dinero, oscuro, hizo temblar a todo un estado. Y murieron muchos inocentes. Yo les pido a la gente del MAS, también vean lo que puede llegar a ustedes a sus puertas y a este ciudadano que está hablando. No es nada casual que en el caso del la ABC, extrañamente muere en un accidente el testigo clave en Miami. Pasa un tiempo y aparece muerto uno de los abogados del gobernador detenido en Chonchocoro, una persona joven, profesional, exitoso, pero aparece muerto supuestamente de un alto edificio habiéndose lanzado. Pasa un tiempo y aparece el de la ASFI con las mismas características, muerto desde el piso 15, y con un ministro nervioso, apresurado, queriendo explicar lo que nos ha generado más dudas. Una cosa es la lucha política que se puede tener, pero otra cosa es querer socapar lo que está pasando en el poder político. La corrupción del MAS es bastante obscena y eso ya es inaceptable, impresentable, y el país no puede tolerar esta situación. En el otro punto voy a... No quiero decir más, el tema del segundo punto. Si puedes darme tiempo, yo te soy honesto. Voy a hacerlo en el otro punto, pero ¿qué se puede confiar? ¿Qué se puede confiar en lo del movimiento socialismo en este momento? Voy a quitarle fuerza a lo que acabo de decir si entro a otro punto. Me reservo para el otro punto. Gracias. Bueno, estamos obviamente en el marco de puntos específicos que nos han convocado a este diálogo en Panamericana. ¿Qué dice usted en este segundo punto, con puntualizaciones también del primero, senador Rubén Gutiérrez? Sí, en este segundo punto, no sin antes quiero puntualizar también algunos datos, algunos detalles con relación a la situación del ex Banco Fácil ahora intervenido.
y también sobre sus consecuencias y efectos que ha causado este banco, ¿no? Imagínense tan mal que han administrado el sistema o la entidad financiera, pero aquí existen nomás malas prácticas. ¿Cómo es posible que hayan abandonado, hayan omitido en presupuestar lo más elemental para los trabajadores, más de 4.000 trabajadores que prestaban sus servicios en esta entidad? Ellos en realidad estaban olvidados, pero los directores, los síndicos, sus máximas representaciones legales se gastaban millones. La entidad cada mes destinaba $360.000 para dietas. $360.000 para 8 personas. 8 personas se lo llevaban $360.000. Esto para 7 directores y un síndico. Es decir, por 8 reuniones al mes, $45.000 ganaban estos directivos, síndicos. Y el presidente del Banco Fácil, del directorio ejecutivo del Banco Fácil, ganaba 49 millones en estos últimos tiempos, en 3 años. Ese es el dato. Pero no había presupuesto para los beneficios sociales, indemnizaciones, salarios, que ahora, por cierto, tiene que hacerse cargo la intervención, que está a cargo de un nuevo interventor. Entonces, estos datos nos llaman bastante la atención. Ahora, la gran pregunta que nos hacen es ¿qué hicieron? Se insiste, ¿no? ¿Qué hicieron? Tenemos que asumir nuestra responsabilidad, nos dicen como gobierno. Nosotros asumimos nuestra responsabilidad histórica, política, institucional, desde que hemos asumido como gobierno nacional en octubre del 2020. Pero ahí está el resultado del trabajo de la autoridad del sistema financiero, la ASFI. Nosotros vamos a respaldar el trabajo. Más bien han tomado esa decisión valiente de intervenir y aplicar la ley de servicios financieros, la ley 393, porque no querían la intervención. Nos piden rendición cuenta de las 2 gestiones. Está bien, 2021-2022, son 2 años de gobierno, estamos ingresando al 3er año, ya estamos en el 3er año. Imagínense, el 2021 nos hemos pasado debatiendo en las calles, marchas, precisamente por un instrumento legislativo que nosotros habíamos propuesto al país, como es la ley de fortalecimiento a la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas. Y cuando se habló de estas 2 instituciones, William, debatimos este tema en una oportunidad. La gente no quería saber nada del trabajo de la ASFI, menos de la Unidad de Investigaciones Financieras. Ahora nos damos cuenta cuán importante es fortalecer estas instituciones como es la ASFI y la Unidad de Investigaciones Financieras. En la ciudad de Santa Cruz, en el departamento de Santa Cruz, se atrincheraron bajo la lógica de la institucionalidad cruceña, bajo la lógica del empresariado cruceño, el modelo cruceño. Yo en ningún momento ataqué de manera general. Yo dije, un grupo de poder económico, una élite política se hizo del Banco Fácil. Nosotros respetamos a la institucionalidad cruceña. La bandera de la cruceñidad, esa bandera política, productiva, nosotros la respetamos. No se le va a atacar. Pero sí vamos a atacar a estos actos, malas prácticas que se han hecho con el Banco Fácil, que han quebrado un banco a costa de prestatarios, a costa de ahorristas que ahora son víctimas de estas malas prácticas, delitos financieros. Usted habló de lavado de dinero, eso es legitimación de ganancias ilícitas. Y los delitos precedentes de un delito de legitimación de ganancias ilícitas, William, sabes muy bien: corrupción pública, narcotráfico, y ahí está el lavado de dinero. Entonces,
yo creo que es hora, más allá, claro, cuando se partidiza, se politiza una norma que debería ser estrictamente una discusión, una elaboración de carácter técnica, pero aquí todo se politiza. Y el año 2022 nos han tenido con el tema del censo, nos hemos pasado con el tema del censo, movilizaciones, no dejaban trabajar al gobierno. Entonces estoy respondiendo de la responsabilidad de nuestro gobierno como tal, William. Y asumo también las críticas y autocríticas, claro que sí, asumimos. Pero de que hay que fortalecer a nuestras instituciones, en eso podemos convenir, yo creo. Hay que poner un alto, y nuestro gobierno lo hizo así. Entonces, esto debe continuar, la intervención para recuperar los dineros, monetizar, reitero, todos los bienes, el patrimonio que tuvo, y de esa manera devolver también a los ahorristas, aunque ya 9 entidades del sistema financiero se hicieron cargo, se adjudicaron, eso tiene que seguir en marcha. Nosotros vamos a fortalecer, en lugar de pedir destituciones, despidos, yo respeto, pero yo asumo también como ciudadano y como legislador del movimiento al socialismo, despedir, luego nombrar, eso también genera incertidumbre. Ante todo, yo les dije, confianza es el elemento que permite avanzar, estabilizar el sistema financiero. Lo que más queremos ahora es confianza, certezas, eso es lo que estamos haciendo. Para cerrar la idea también, con relación a los 1.200 millones de dólares que estaría en juego o que se tiene que recuperar, o qué va a pasar con este dinero de los trabajadores, yo creo que la entidad gestora de seguridad social de largo plazo, es decir, la entidad gestora, tiene que iniciar obviamente la recuperación en la vía administrativa, en la vía coactiva, a través de los juicios coactivos. Hay que aplicar, hay tareas, claro, yo también me llevo como tareas en esta oportunidad para poder canalizar esto. Con relación a la comisión de investigación, donde pueda intervenir el FBI, la policía francesa, o sea, con instancias internacionales, yo respeto la opinión, es una propuesta, también se habló en la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre una comisión mixta, pero más interna, no externa, pero yo creo que tenemos que confiar en nuestras instituciones. Yo, por lo menos, confío en el trabajo que va a continuar realizando la policía boliviana a través de los policías investigadores, utilizando la ciencia, la técnica de la criminalística. Dejemos que realicen nuestros profesionales de la Policía Boliviana, nuestros profesionales de la Fiscalía General del Estado, de la Fiscalía del Distrito, de la Comisión de Fiscales, que hagan su trabajo, ahí está. Hay que respaldar ese trabajo. Entonces yo confío más bien a nuestros profesionales. Y bueno, finalmente para cerrar esta idea de lo que fue el Banco Fácil. Yo creo que como sociedad, como Estado, como gobierno, ante todo debemos generar certezas, generar certidumbre. Este es el momento en el que debemos trabajar en fortalecer nuestras instituciones y no simplemente politizar, partidizar cuando queremos trabajar en normas que precisamente tienen que ver con la prevención, procesamiento, juzgamiento de este tipo de delitos como son la legitimación de ganancias ilícitas. Y por cierto, seguramente va a continuar la investigación y esto tiene que continuar. Quiero pasar rápidamente al segundo punto con relación a la aprobación de la ley que modifica los plazos para la preselección de postulantes al órgano judicial. Efectivamente, nosotros habíamos iniciado con un trabajo de preselección a través de 2 comisiones mixtas de la Asamblea Legislativa Plurinacional y bueno, lamentablemente, después de recibir ya algunos postulantes que ya se habían inscrito, en primera instancia se suspendió producto de una resolución constitucional del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, Trinidad en este caso, y producto de esta suspensión se ajustó el reglamento para no vulnerar, entre comillas, porque eso fue que se estaba vulnerando en los requisitos que habíamos incorporado en el reglamento y la convocatoria. Entonces eso paralizó. Y bueno, se decidió en las 2 comisiones y en asamblea cumplir lo que dice la Constitución, cumplir lo que dice la Ley 025 y la Ley 027, que son leyes orgánicas que hacen a la estructura del órgano judicial y del Tribunal Constitucional. Pero estuvimos avanzando, ¿no? Con la esperanza, con la expectativa, ya recibiendo postulaciones de hombres y mujeres, pero ahí viene
una acción abstracta de inconstitucionalidad presentada por un diputado de Creemos, ¿no? Bueno, alegan que no se debería haber convocado a través de un reglamento o una resolución de Asamblea Legislativa Plurinacional, sino de una ley. Se debería aprobar una ley para el proceso de preselección, como se hizo el 2017, ese es el antecedente, ¿no? Entonces, alegaron el principio de reserva legal. Bueno, el Tribunal Constitucional, a través de un auto, dicta una medida cautelar que dispone la paralización o la suspensión del proceso de preselección. Ahí nos encontramos. Y claro, pasa el tiempo, semanas, la Asamblea Legislativa Plurinacional, a través de su presidencia, ya presentó el informe previo apersonamiento ante el TCP, y claro, a partir de ese momento ellos tienen 45 días hábiles para pronunciarse en el fondo, a través de una sentencia constitucional plurinacional. 45 días hábiles, bueno, esos se están tomando. Nosotros quisiéramos que rápidamente puedan definir. Mientras tanto, hay que dar certezas a la población boliviana. Por eso es que la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, inicialmente a través de la Comisión Mixta de Constitución, en reuniones de coordinación, en discusiones internas, en reuniones con también el Tribunal Supremo Electoral, a través de sus vocales, es que se dijo hay que ajustar los plazos. Y se tomó un antecedente importante, el año 2010, producto del desarrollo normativo constitucional, que son las leyes estructurales que dispuso la nueva Constitución aprobada, promulgada en las disposiciones transitorias. Ahí se aprobó, formaba parte de las leyes estructurales, la ley del régimen electoral. Entonces, en su artículo 77 ya se establecían los plazos para la Asamblea, así como para el Tribunal Supremo Electoral. El plazo decía 2 meses, 60 días para la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y el plazo para el Tribunal Supremo Electoral, para que pueda organizar las elecciones de voto popular, fue 90 días. Entonces, ese fue el antecedente inicial. Bueno, el 2017 se ampliaron un poco más los plazos, ¿no? Se llegó a 150 días, después se habló de 120 días en la modificación, pero finalmente esos fueron los plazos. Entonces, tomando ese antecedente inicial, y dadas las circunstancias y las contingencias en las que nos encontramos ahora, obviamente que ya estamos en junio, no estamos con el tiempo, digamos, suficiente, pero creo que era necesario dotarles de este plazo, modificando la ley 026, y en definitiva quedó, ¿no? Por lo menos así hemos sancionado el día de ayer. Nosotros tenemos 2 meses, ¿no? En eso coincidimos, hizo sus cálculos el doctor Carlos Bert, ¿no? En esos 2 meses tenemos que ajustarnos. Y eso es un gran reto, José Luis, William. Para un postulante del Defensor del Pueblo, en realidad no uno, sino un cargo del Defensor del Pueblo, 198 postulantes, un cargo nada menos, mira, se requiere tiempo, ¿no? Eso nos ha tomado tiempo. Ahora tenemos que declarar por tiempo y materia, sesión por tiempo y materia, y por eso nosotros respaldamos a nuestras 2 comisiones mixtas de la Asamblea para que puedan reiniciar rápidamente su trabajo. Tenemos 2 meses. Y el Tribunal Supremo Electoral, 100 días. Claro, en las 2 anteriores elecciones ya se tenía fecha. Se realizó el 16 de octubre del 2011 y este último estaba definida por ley para el 3 de diciembre del 2017. Para esta gestión 2023 no hemos colocado fecha, porque eso va a adecuar el cronograma, el calendario electoral, el Tribunal Supremo Electoral. Pero nosotros con eso estamos dando condiciones objetivas mínimas para que se pueda llevar adelante, no solo para los postulantes, por respeto a los postulantes entre hombres y mujeres, sino también por respeto a la población boliviana. Entonces, ahí quedó y solo estamos esperando que pueda el Tribunal Constitucional emitir su sentencia, o al menos levantar la medida cautelar y que permita trabajar, iniciar con la primera fase de recepción de postulaciones. Al menos permita, y ya vamos a tener avanzado, cumplido esa etapa de inscripción de postulaciones, pero ni siquiera eso hemos podido cumplir. Y la gran pregunta es,
¿A quién le beneficia no tener elecciones judiciales? Juzgue la población. Nosotros estamos empeñados en cumplir esta gestión 2023, porque para los primeros días del mes de enero ya tenemos que tener funcionando el Tribunal Supremo de Justicia, el Constitucional, el Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. 26 autoridades máximas, ¿no? 23 magistrados y 3 consejeros. Así que la tarea es ardua. Por eso exigimos que el Tribunal Constitucional Plurinacional pueda levantar la medida cautelar de suspensión para que puedan estar avanzando. Y si no, vamos a tener que esperar. Así que yo creo que ahí están. Hay que identificar realmente a quién les beneficia no tener el proceso de preselección, no tener elecciones por voto popular. Es una parte de la institucionalización del Poder Judicial. De lo contrario, ¿qué se va a hablar? Mucho se habló. Hablaron de opción B, no sé. Se habla bastante, inclusive en el debate parlamentario al momento de aprobar esta ley. Se dijo que no va a haber elecciones, había apuestas que no iba a haber elecciones. Se está confundiendo deseos con realidades. Entonces, nosotros queremos generar certidumbre a la población boliviana, porque la Asamblea Legislativa es quien tiene que llevar adelante su proceso de preselección y el Tribunal Supremo Electoral organizará la elección por voto popular y el pueblo que defina a los mejores perfiles. Ante todo, salida, producto, derivada de una convocatoria pública transparente y meritocrática. Ese es el punto de encuentro. Si cumplimos con este requisito, creo que podemos ir avanzando paso a paso y tener al menos autoridades comprometidas con la transformación de justicia de nuestro país. Perfectamente, muchas gracias, senador Rubén Gutiérrez. Rápidamente nos vamos a la última ronda en Diálogo en Panamericana, que tiene que ver con el rol de la Asamblea Legislativa Plurinacional en temas de fiscalización. Muy a propósito del proceso de interpelaciones que se ha venido registrando en los últimos días y que muchos dicen tuvo no más que ver con el cambio de ministros que se ha producido, por lo menos en el caso del ministro de Salud, aunque hay criterios distintos también sobre este cambio de 2 ministros de Estado. Todos estos aspectos, por favor, a nuestros invitados especiales, por lo menos entre 7 o 8 minutos a lo sumo, porque ya no tenemos más tiempo. Doctor Carlos Bert, sobre este último punto. Sobre la función fiscalizadora de la Asamblea Legislativa, hay que recordar en lo que hace a las interpelaciones, que es el acto más contundente, más fuerte de fiscalización, es prácticamente un juicio político a los ministros. Hay que recordar que en la Constitución de 2009 se introdujo un cambio que en ese momento seguramente respondía a las expectativas del grupo dirigente del MAS. ¿Cuál fue esa modificación? En el anterior sistema, en la anterior Constitución y los reglamentos de las cámaras, de la Cámara de Diputados en especial, las interpelaciones se planteaban en cualquier cámara y solo necesitaban la mayoría absoluta de votos para la censura. En la nueva Constitución se transfirió la atribución de conocer las interpelaciones a la Asamblea Legislativa, al Pleno de la Asamblea, y se introdujo la exigencia de 2/3 de votos de los presentes para la censura. Bien, con este dato les voy a leer rápidamente el resultado de una investigación que realicé de una consultoría para un programa de la cooperación externa en Cochabamba. Hice un diagnóstico de la Asamblea Legislativa Plurinacional del periodo 2015-2020. Y voy a hablar solo de la interpelación. Los otros instrumentos de fiscalización son
las peticiones de informe escrito, que es lo que más sucede, las peticiones de informe oral, no tanto, y las minutas. Bien, interpelaciones, fíjense, 2015, 0, ni una interpelación. 2016, 9 interpelaciones. 2017, 0. 2018, 10. 2019, 0 interpelaciones. 2020, Yanine Áñez, 47 interpelaciones, lo que nos demuestra que los actos de fiscalización dependen de la correlación de fuerzas en la Asamblea. El MAS tenía 2/3. Entonces, mientras ellos estaban en el ejercicio del Poder Ejecutivo, no habían interpelación. Y las pocas que se planteaban, menos de una interpelación por mes, ¿no? Las pocas resultaban fallidas porque el MAS tenía 2/3. Cuando Yanine Áñez es gobierno, no tiene, no sé, quedaba con ni 1/3 de la Asamblea, 47 interpelaciones. Y el desastre, como en otros campos, comenzó también con el gobierno de Yanine Áñez. Censuraron a los ministros y ella desconoció la Constitución, que exige, censurado el ministro, no ya renuncia, destitución. No, la presidenta los dejó, los volvió a nombrar y comenzó el desastre. Bien, hoy se está repitiendo lo mismo. El MAS ya no tiene 2/3 y por si faltara perdió, se dividió más bien, y los 2/3 pueden aparecer en el bando de los que quieren censurar a los ministros. Y es eso lo que ha estado sucediendo. Como la correlación de fuerzas ya es desfavorable al gobierno de Arce Catacora, menudean las interpelaciones. Pero insólito, lo que no debía suceder es que las bancadas de oposición son las que, por ausencia, por voto deliberado, como en el caso de la senadora Seleme, en este último episodio de la interpelación al ministro de Justicia, que abiertamente vota en contra de la censura, pese a que su bancada había decidido votar por la censura. Por la conducta de la oposición, los ministros se salvan de la censura. Es decir, que no solo la correlación de fuerzas juega, que es el elemento central, sino también la disciplina en las bancadas. Como comunidad ciudadana, y creemos, se han dividido, han introducido una laxitud enorme a su disciplina interna. La fracción que vota con el Poder Ejecutivo, la fracción que le llaman arcista, está pudiendo campear estos fenómenos, sale airoso, sin descuidar que internamente en el MAS hay también acuerdos a nivel global, a nivel personal, y logran evitar que se reúnan los 2/3, ¿no?, para la censura, y esto se ha ido repitiendo. Eso es lo que está sucediendo en el caso de la función fiscalizadora de la Asamblea, sin perder de vista otro elemento curioso. Las dos bancadas de oposición casi no ejercen función fiscalizadora, y los que han tomado la punta en las acciones fiscalizadoras son parlamentarios conocidos del ala evista, ¿no?, que claro, gozan de mayores y mejores fuentes de información, pero esta fracción está suplantando a la oposición, y la oposición, bien gracias, no hace nada. Respecto a los ministros que tienen que ver con eso, no tengo información de lo que ha pasado con el ministro de Salud, no puedo opinar.
Solo se sabía que él había renunciado o quería renunciar tiempo atrás. De lo que sí quiero hablar es del ministro de Minas. El ingeniero Villavicencio, y lo voy a decir con todas sus letras, el ministro Villavicencio, antes de ser ministro, fue el gerente, la máxima autoridad, la MAE, no sé si el presidente ejecutivo o el gerente general de la empresa fundidora Evinto. Bueno, este señor es el responsable de la quiebra en la que se encuentra hoy la empresa metalúrgica Evinto, al punto extremo de que debe como $80 millones a la empresa minera Huanuni y no puede ya procesar los minerales de Colquiri, y han tenido que autorizar, esto es insólito, con un decreto, que Colquiri exporte sus concentrados de minerales por la acción de este ingeniero. O sea, no solo que está bien que hayas denunciado, sino nunca debió haber sido ministro. Y con eso termino. Perfecto, muchas gracias, doctor Carlos Bert. Para finalizar también su participación, al doctor Vascopé, 7 minutos, por favor. Sí, finalizando lo que tengo que abarcar en estos puntos. A ver, antes de entrar a este punto, nos decía el senador, para eso necesitamos la ley de ganancias ilícitas, refiriéndose al Banco Fácil. A ver, se confiaría harto, yo le digo al estimado senador, la buena voluntad que él tal vez tiene, que siempre lo veo defendiendo. Pero hay que recordar que su ley de ganancias ilícitas de ese momento lo que estaba haciendo era levantar el secreto profesional para empezar a apuntar a cualquier ciudadano. Estaba empezando esa ley de ganancias ilícitas que estaban pretendiendo condenar la libertad de prensa y penalizar inclusive la protesta social. Es lo que estaban intentando con su ley de ganancias ilícitas, que si fuese el caso todavía de controlar el tema de ganancias ilícitas, por supuesto, pero no se les confía, estimado senador, porque su cúpula de arriba, su oligarquía masista, es el problema que quiere acallar las voces. Penalizar la protesta social tiene sus connotaciones, darle un poder magnánimo a la OIF que le congele, le vigile, le abra causas, más que inclusive un juez, no es pues sano. Por eso es que se ha resistido, y no pretendan justificar esa ley de ganancias ilícitas ahora con lo que pasó con el Banco Visa. Solamente si con el Banco Fácil y la salud de las otras entidades financieras, no traten de victimizar o penalizar el actuar de ustedes en carácter político. Lo que ha pasado con el Banco Fácil obviamente era una obligación de ustedes como gobierno, del Ejecutivo. Y la ley de ganancias ilícitas apuntaba a otro horizonte, para que se calle mucha gente y en realidad se tenga un control político. Por eso es que su ley de ganancias ilícitas no tuvo éxito. Ese es un primer punto que hay que subrayar. Al segundo punto me da al inicio lo siguiente, nos decía nuestro senador acá, demos la confianza a nuestras instituciones, a la Fiscalía, a la Policía, al Poder Judicial. Ahí viene este punto. ¿Qué podemos nosotros confiar al actual Poder Judicial? Absolutamente casi nada. Y las elecciones que se vienen, claro, hay que hacerlas. Un error garrafal desde la Constitución que tenemos. Yo por lo menos, y varios les han sugerido, señores, siéntense con instituciones que sean creíbles y que sugieran unos nombres y que esos profesionales invitados participen. Ustedes están abriendo en las elecciones judiciales a gente mediocre, mal calificada. Si usted ve en sus listas, mucha gente, y los actuales magistrados, senador, vea de dónde vienen, qué currículum tienen, y se va a sorprender con que no tienen la talla para tener esa jerarquía de cargo. Porque si tuvieran esa talla y jerarquía de cargo, estimado senador, en otros países no entrarían ni siquiera para ser ni siquiera técnico uno en un tribunal constitucional o en un magistrado o en un tribunal supremo de justicia serio. No entrarían porque no calificaban. ¿Sabe por qué le han dicho que es derecho humano a Evo Morales? Porque le debían el cargo a esos desconocidos que estaban de magistrado, senador. Pero si ustedes pusieran, aunque sea de su ala de ustedes, gente con talla, con recorrido, reconocidos en el ámbito jurídico, intelectual, gente que ya tiene años encima,
y que va a ser muy difícil que ustedes o el poder político los corrompa, esos harían respetar la supremacía de la Constitución o el Poder Judicial. Pero como se pone a profesionales no calificados, que se titulan de la Universidad Marca Patito, ¿no? Y esos después entran a la Fiscalía, entran después de jueces, porque el Consejo de la Magistratura los mete. Entonces, tenemos un Poder Judicial que se arrodilla, porque no tienen nada que cuidar, no tienen prestigio, nombre, ni tienen jerarquía. No puede ser eso. Y para ustedes, más bien deberían estar preocupados de poner gente idónea e independiente, porque si el ala arcista pierde esta batalla, el ala evista no les va a tener piedad. Y la única garantía que tienen ustedes de defenderse a futuro son dos cosas. O se salen a las calles, si entra el evismo, ¿no? O tienen una batalla judicial con jueces independientes. Imagínense qué importante es tener jueces independientes. No lo digo por mi persona, que yo disto mucho ya de la ideología de la oligarquía masista apátrida, corrupta, que ya no es lo que fue el 2005. Y no lo digo por usted, estimado senador, porque usted es de los pocos que viene y pone la cara. Ya le dije, a mí me gustaría tenerlo aquí al ministro Lima, al señor Richter, o al ministro de Gobierno discutiendo estas cosas, si tuvieran la postura y la valentía de discutir, pero no lo van a hacer. Volviendo a este punto, deberían convocar ustedes a instituciones creíbles a hacer un acuerdo y que se invite a profesionales y se convoque también a otros profesionales y que se califique y se ponga a disposición estos altos profesionales a la votación. Mire qué tan injusto es, y el doctor ha debido tal vez ver esto en sus análisis que hace. Digamos que en Cochabamba haya calificados 4, 5, 6 constitucionalistas buenos. Le hablo del Tribunal Constitucional. Pero por departamento entra uno. Y ocurre que en La Paz no tenemos nada, pero se postulan 5. Pero tiene que entrar de esos 5 medios regulares, uno por La Paz. Vamos a dejar de lado a 4 insignes de Cochabamba y vamos a meter a uno a la fuerza. Qué mal diseñado está integrar el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, ese Poder Judicial, así ustedes reduzcan a 24 horas si quieren el plazo, no nos garanticen nada. Porque ¿sabe cuál es mi lectura de fondo? Y eso el ministro Lima lo ha indicado. La diferencia, dijo el ministro Lima, de antes a ahora, es que antes Evo Morales los nombraba. Ahora va a ser distinto. Es decir, uno del MAS, un ministro del MAS, le dice a su ex, al jefe del MAS, que entonces así es un coteo descarado lo que es actualmente. Lo que ocurre en el fondo, así ustedes bajen a 20 días, 10 días, lo que fuese, es que quieren desplazar a sus magistrados evistas que están allá adentro, ¿no? Porque la mayoría son evistas, para meter a los magistrados arcistas. Por eso que están apresurados en que, aunque sea con un reglamento que descalifique incluso la meritocracia de títulos, la meritocracia de producción intelectual, y califica más bien los certificados sindicales. Yo ya en varias exposiciones he indicado esto. No es serio lo que ustedes están proponiendo, porque no llevan gente seria, llevan a gente que se incline ante ustedes. Y eso les va a salir muy mal, senador, porque esos mismos magistrados, pasado mañana, si la ala arcista es derrotada, la ala evista no les va a tener piedad, porque el señor Evo Morales es un hombre que odia, no es un hombre político de unidad, sino de confrontación. Y Arce Catacora no dista de eso mucho, tratando de implementar leyes que tratan de penalizar hasta la libertad de prensa, de expresión, de redes sociales y de ganancias ilícitas. Entonces lo que estoy hablando tiene pues su fundamento a lo que ustedes, no tanto digamos algunos legisladores, sino varios de la cúpula de que fue Evo Morales y lo que es Arce Catacora, tejen la desconfianza. Y sobre el rol fiscalizador, porque esto es lo último, ¿no es cierto, José Luis? Sí, ya estamos de tiempo. El rol fiscalizador no es muy bueno, pues, ahora de la oposición. Son muy pocos los de la oposición que realmente le hacen batalla, que dignifican su curul, que los vemos en medios de prensa y con datos coherentes salen, discuten, pero son muy pocos y son acallados porque hay una mayoría del MAS y hay ciertos opositores que también ya se han vendido al oficialismo y hacen pie para hacer fuerza.
por esos diputados senadores, que son muy pocos de la oposición, el respeto máximo, porque quedan en indefensión, pues son pocos. Pero y los demás, hablaba José Luis hace tiempo con un investigador, ojalá saque ese libro, me comentaba, yo tengo una investigación, me decía, de la oposición, de los funcionales de la oposición, de esa total de bancada, hay un porcentaje que no se los ve y que solamente se los ve en formalidad para sentarse, ciertos privilegios en el curul, el sueldo, justificar algo y después desaparecen. Y hay otros que aparecen, pero van a votar a favor de lo que es el movimiento socialismo y obviamente ya por abajo van transando algunas cosas. Y hay unos pocos de la oposición que realmente le hacen la batalla. ¿Qué significa esto, José Luis? Con esto termino. Lamentablemente la oposición, si hay un pecado y una debilidad que tienen, es que no hay una parte orgánica. ¿Y esto por qué se debe? Porque no hay partido político. Y el movimiento al socialismo, su fortaleza es porque tienen disciplina sindical, que no es de partido político. Y lamentablemente la dirigencia sindical que se llevan a diputados senadores no es lo mejor como para tener de diputados senadores. Muy bien. Muchas gracias, doctor Vascope. Para finalizar los últimos 7 minutos, senador Rubén Gutiérrez. Sí, bueno, siempre hay críticas, cuestionamientos, y claro, lo asumimos porque este es un diálogo en Panamericana y así debe caracterizar, ¿no? Sin embargo, nosotros también tenemos, pues, las respuestas. A ver, quiero empezar de lo último, William. Estos últimos años, o los últimos meses, hemos tenido bastantes etiquetas. Yo creo que basta de etiquetas. Si en la Asamblea Legislativa Plurinacional empieza con este tipo de etiquetas, vendidos, traidores, hay una lista, 36 días de paro, se escuchó bastante de esto, ¿no? Yo creo que no le hace bien a la democracia, al respeto a la libertad de decidir, de opinar, de hablar, de tomar sus decisiones. Y esto va ligado al tema de los procesos de interpelación, los procesos de fiscalización que realizan los asambleístas nacionales, ¿no? Las y los asambleístas nacionales. Yo puedo decir de que sí, es un momento diferente. Carlos Bort presenta unos datos bastante interesantes, es cierto. Es que al no tener los 2/3, porque nosotros no tenemos, Comunidad Ciudadana tampoco tiene, creemos menos. Entonces, obviamente, ahí sí hay una gran posibilidad de poder, como dicen algunos colegas del Senado y de diputados, de bajar un ministro, ¿no? Hay que bajar un ministro, pero hay que ver también cuál es la naturaleza jurídica de los procesos de interpelación, cuál es la esencia de la interpelación. La esencia está vinculada fundamentalmente a 2 objetivos. Primero, deponer, ¿no?, al ministro o a la ministra interpelado, y segundo, atacar a la política de gobierno. Y cuando nosotros hemos asumido con nuestro gobierno nacional a la cabeza de nuestro presidente Lucho Arce, es que somos parte de un equipo, bajo el principio, desde luego, de un bloque que hemos llegado por mandato del pueblo boliviano, y por tanto hemos asumido también apoyar, pues, a los ministros. Efectivamente, en la Asamblea Legislativa se vota por el orden del día puro y simple, ¿no?, que no es censura, es un apoyo, ¿no?, o se va por el orden del día motivado, que es censura. Bueno, entre el voto de confianza y la censura, ninguna, ¿no?, porque también salían, pues, aplaudidos algunos ministros, ¿no?, con voto de confianza, ¿no? Esa es otra posibilidad. Eso solo se tenía cuando teníamos 2/3. Pero ahora que tenemos mayoría absoluta, entonces no es posible, ¿no? Entonces nosotros respetamos, porque no crean ustedes que hay una división, una fracción necesariamente en todos los temas, doctor Carlos Bort, ¿no? Yo también así pensaba, ¿no? Por ejemplo, en algunos temas nos apoyan a nosotros. Y los que nos apoyan en algunos temas, en otros casos, no nos apoyan. En proyectos de ley, por ejemplo, se unen la oposición, así graníticamente, inclusive las 2 fuerzas, Comunidad Ciudadana y Creemos. Y nosotros también estamos unidos. Anteayer, aprobamos la ley
transitoria para garantizar las elecciones, ahí estuvimos unidos. No hay. Entonces, hacen a los temas, ¿no? Hacen a los temas, a los casos, a la agenda legislativa que tenemos en el Senado y tanto en diputados. Por otra parte, con relación al cambio de ministros que se ha realizado, nosotros respetamos porque el presidente tiene que conformar su equipo de trabajo, su gabinete, puede hacer ajustes en cualquier momento, seguramente ha evaluado. Con relación al ministro de Salud, bueno, él ha cumplido un trabajo desde mi punto de vista de contener, hizo su trabajo con relación a la pandemia, porque lo primero que hicimos cuando asumimos el gobierno es desarrollar rápidamente los contactos, normalizar las relaciones bilaterales, conseguir la vacuna y todo eso, ¿no? Entonces, creo que ahí ha contribuido bastante, pero siempre bajo la línea y dirección de nuestro presidente Lucho. Bueno, sabemos que esto podía ocurrir en cualquier momento porque son cargos designados. Con relación al ministro de Minería, nosotros entendemos que desde que ha asumido él como ministro de Estado, bueno, ha habido una coordinación. Podemos destacar, por ejemplo, los 350 millones de dólares que se ha gestionado para la planta refinadora de zinc. Ya esto va a ser una realidad, ojalá para Oruro y luego también para Potosí está en la gestión de financiamiento. Eso podemos nosotros resaltar. Bueno, pero finalmente el presidente sabe con qué tipo de personas o con quiénes van a conformar su gabinete. En ese sentido, para finalizar, yo he tomado bastantes apuntes. Siempre es una tarea para mí venir a este tipo de reuniones, tratándose inclusive máxime de diálogo en Panamericana. Creo que ya he terminado mi tiempo, José Luis, al doctor William Mascopé y al doctor Carlos Bort. Un saludo nuevamente. Muchas gracias. Muy bien, de esta forma, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos la presencia de nuestros amables invitados de este fin de semana, al doctor Carlos Bert, al doctor Williams Bascope también, y al senador Rubén Gutiérrez. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.